Bueno, donde habíamos dejado un poquito el miércoles, estábamos viendo las ventajas entre transmisiones y hidráulicas y las mecánicas, haciendo un repaso rápido. Teníamos que la hidráulica, teníamos una transmisión de energía en un circuito cerrado, que entre las ventajas era mucho más suave y silencioso que una opción mecánica o una opción mecánica. Era posible hacer el sentido de giro y de velocidades con un poco mayor de facilidad que en una mecánica, ya que había que invertir sentido de giro de motores, con cajas de engranajes, todo eso. Teníamos, dada su condición de es un poco más lento y más suave el movimiento, el control de la fuerza, el arranque y la parada se podía hacer mucho más suavemente, mucho más preciso, de una forma más precisa. Y el sistema tenía su propia seguridad, ya que todo sistema hidráulico tiene una válvula de escape que ante una presión, una sobrepresión del sistema, una traba de un pistón, una traba de algún actuador o un exceso de carga, esta se libera y solo descomprime el sistema y no pasa de ahí. Es para proteger los sistemas, ya que tenemos tanta fuerza, ante una traba podemos llegar a doblar componentes. Entre las desventajas que habíamos visto, teníamos que como es un circuito cerrado, cada sistema tiene su propia central y todos los componentes extra, por lo tanto la implementación... ¿Me está viendo la cámara? ¿Me ven a mí? No. Creo que sale. Sí, perfecto, perfecto. Como tenemos la central y con todos los componentes auxiliares, normalmente el costo de implementación es mucho mayor. Si bien como ventaja está que cada máquina no hay una red de distribución, no hay grandes extensiones de tuberías, de hecho hasta se puede hacer portátil, como es el caso de una pala mecánica, un autoelevador o algún tipo de maquinaria que también tiene la central, ya que no es la central, que no es eléctrica, es con un motor a explosión, es totalmente portátil y transportable. Como tenemos grandes presiones dentro del sistema, si tenemos elasticidad en alguna de las tuberías, eso nos puede llegar a generar problemas a la hora de mover un actuador. Hay que tener mucho cuidado con el aire dentro de las tuberías, ya que vamos a ver más adelante que como el aire es compresible, podemos estar generando presión sin estar moviendo el cilindro. Y es necesaria la purga de este elemento todo el tiempo. Y si llegamos a tener algún accidente o alguna pérdida en el sistema, además de la suciedad, es una pérdida en costo, ya que estamos perdiendo el fluido. Perdón. Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar con lo de hoy. ¿Qué tipo de movimientos nos permite la oleohidráulica? Tenemos una serie de actuadores, de los cuales los más simples o los más comunes de ver, tenemos actuadores lineales que se llaman cilindros. Estos pueden ser de simple o de doble efecto. ¿Qué significa de simple efecto? Es que solo tienen fuerza en un sentido. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en elevadores o montacargas, donde el cilindro normalmente está en posición vertical. Entonces, al aplicar presión, el cilindro actúa, mueve la carga hacia arriba y el descenso se libera la válvula. Bueno, me rompió la silla del escritorio. Regula libera la presión del sistema y por gravedad el cilindro vuelve a su posición inicial, la posición más baja. Después, para movimientos rotatorios, más o menos. La silla, bueno, la silla es neumática, como pero la silla, ahí funciona. Está, tengo que hacer fuerza para subir, pero bajamos solo. Perdió la presión. Perdió presión. Se pinchó el cilindro ahí. Problemas de neumática. Eso es otra materia. No tengo hidráulica en la silla, tengo neumática. Volvemos. Para la parte de movimientos rotatorios. Normalmente se usan para accionar palancas o algún giro de algún posicionador de alguna herramienta. Es muy raro que se use como método de movimiento porque tiene una velocidad relativamente baja. En movimientos rotatorios tenemos el motor en sí, que es un giro permanente en uno o en otro sentido, y tenemos los accionadores rotativos, que son los que están acá abajo. No sé si ven el mouse mío en la figura C. ¿Esto qué tiene? Tiene un engranaje conectado a
a un engranaje abierto, a un engranaje lineal, y es accionado de manera como un pistón. Esto que nos da un movimiento limitado. Entonces se puede conectar a una palanca o algún otro sistema y solo va a ser un recorrido. Vienen por ángulos, normalmente no se superan los 270 grados, es decir, ni siquiera podemos completar un giro completo. Siempre hay aplicaciones especiales, por supuesto, para todo, pero estos son los más comunes. Y el último es el movimiento de agarre, que es una pinza. Son actuadores que cierran dos palancas para apretar algún dispositivo. Pueden presionar la pieza en una máquina para trabajarla o sujetarse a una pieza. Bueno, los de simple, según en qué conducto ingrese el fluido, va a ser un movimiento o el otro. Los de simple efecto tienen un fluido o uno o dos conectores, uno para carga y otro para descarga, o el de doble efecto ingresa por uno y depende por dónde ingrese la presión, va a ser un movimiento en uno o en el otro sentido. Partes de un sistema elemental de una central hidráulica. Tenemos una bomba, la cual requiere de energía mecánica para generarle el caudal y la presión del fluido hidráulico. La energía mecánica puede provenir normalmente en una máquina o en instalaciones en industrias. Es un motor eléctrico, es energía eléctrica que genera mecánica, y con eso accionamos la bomba. En caso de centrales portátiles, como dijimos antes, palas mecánicas, autoelevadores, vehículos o tipos de elementos para la construcción, la energía mecánica la da un motor a explosión. Es posible en sistemas más sencillos, el más sencillo de todos es el gato hidráulico, que es manual. La energía mecánica la provee la persona. Hay conductos, ya que es un sistema cerrado, siempre hay conductos que van por todo, recorriendo todo el circuito, llevando el fluido. Es necesario un tanque o un depósito con suficiente cantidad de líquido para abastecer a todo el sistema, y una reserva también. No es solo lo que está en los tubos, sino que también hay una reserva extra de fluido hidráulico. La válvula que interrumpa el paso del fluido, que es para el control, un actuador. La válvula es la que deja pasar o no el fluido que va hacia el actuador, que como vimos recién, es el que genera energía mecánica en forma lineal, rotatoria o de agarre. Bueno, sistema básico. Sistemas de transmisión de energía. En la transmisión manual normalmente se hace a través de una palanca que actúa sobre un pistón que genera presión en un recipiente. Normalmente el pistón actuador es pequeño, donde nosotros hacemos fuerza con la palanca. Por la transmisibilidad del fluido vamos a llegar a levantar un pistón más grande o una carga mucho mayor. Para lograr esto, como el trabajo aplicado es siempre el mismo, te vamos a tener que mover muchas veces la palanca para lograr pequeños movimientos de cosas. Lo que estamos haciendo es multiplicar la fuerza a costa de la velocidad con la que sube. Bueno, el ejemplo clásico de este sistema es el gato hidráulico para levantar un vehículo o una máquina, o en sistemas en una empresa o una fábrica lo vamos a ver más en forma de prensas. Es la misma palanca con el actuador neumático. En este caso tiene un sensor un indicador de presión para ver qué fuerza estamos aplicando. En este caso es una plegadora, curvadora podría llegar a ser, donde cuando movemos la palanca el pistón va a ir saliendo y va a empezar a apretar la pieza que tengamos en esta zona. La transmisión mediante un motor bomba y mando manual. Tenemos un motor eléctrico o a explosión, la bomba rotativa, que es la que va a generar presión en el sistema, y el sistema de control es una palanca manual que cuando la movemos va a abrir o cerrar el circuito para dejar pasar el fluido. Cuando pasa el fluido va a accionar el pistón, y esta válvula, por ejemplo, es una válvula de doble efecto, donde va a dejar para una posición, deja pasar fluido por el caño superior, que va a hacer que el pistón salga. Si la soltamos, queda en la posición cerrada, donde el sistema queda presurizado pero no hay movimiento. Y si la ponemos para la otra posición, va a dejar pasar fluido por el caño inferior en este caso, haciendo que el cilindro se vuelva a la posición cerrada. Y bueno, siempre el depósito presente en todo sistema.
Un ejemplo de esta aplicación, un autoelevador. Tenemos la central accionada por un motor a explosión, que también, bueno, el motor en el caso del autoelevador está moviendo la usina hidráulica y al mismo tiempo la está traccionando al vehículo. Las válvulas de control, que normalmente son todas de doble efecto, o sea, para un sentido y el otro, que son las que están al lado del control, donde el operario mueve las direcciones. Tiene normalmente ascenso, descenso, movimiento lateral e inclinación de la torre. En este caso tiene 3 o 4 palancas, dependiendo de la complejidad y la tecnología del autoelevador. Otro, cuando vamos complejizando un poquito más el sistema, llegamos al tablero de comando eléctrico. ¿Esto qué es? Ese Martín, ese de la que pasaste ante la imagen anterior. Sí. Ese, por las que conozco, también tiene la dirección hidráulica. Ajá, ¿No es sí, cierto? tienen otro Y actuador creo que en la... tiene cilindros de los dos lados, el vástago sale de los dos lados. Los de doble efecto normalmente tienen un enganche de los dos lados. Sí, puede ser de vástago simple o de vástago doble. Sí. Eso, bueno, a ver, volviendo acá. No tengo la... Bueno, en este caso es un vástago simple. ¿Ven el puntero mío? Sí, ¿Lo pueden ver? Sí. Y el vástago doble, para los que no conocen, a ver si lo puedo... Sería... Vamos a intentar improvisar un... ¿Estamos acá? No estamos acá. Si yo... Pero... Un vástago doble tendría esta forma. Así. Claro. Entonces el vástago sale hacia los dos lados. Acá tenemos los dos burletes de cierre. Me pasé. Y entonces está, por ejemplo, en la dirección del autoelevador tenemos una rueda, un sistema de dirección, una rueda enganchada acá y una rueda enganchada acá. Cuando acciona hacia la derecha, dobla hacia un lado. Cuando acciona hacia la izquierda, trae las dos ruedas de los dos lados. O sea, el cilindro está entre las dos ruedas del autoelevador. Dirección hidráulica. Pum. La transmisión mediante el motor bomba y mando eléctrico es muy similar a la anterior, solo que en lugar de tener la válvula de control, en lugar de tener una palanca para hacerlo de forma manual, responde a una señal eléctrica que viene desde un tablero de comando. Esto normalmente es una botonera o un sistema de tipo joystick, como en videojuegos. Volviendo al caso del autoelevador, existen tecnologías nuevas donde por ejemplo, un solo joystick mueve los 3 movimientos de la torre con una sola mano y sin tener que andar cambiando de palanca. Vos estás todo con un joystick, adelante, atrás, a los lados, arriba, abajo, y entonces tenés todo un control con un solo joystick, es mucho más cómodo, pero al mismo tiempo el sistema es un poco más complejo, más costoso, y por ahí requiere un poco más de mantenimiento. Esta es una válvula solenoide, en modo de ejemplo, que es esta la entrada de fluido y los solenoides que actúan en función de... Perdón, acá están los fluidos. El punto muerto y los de entrada y salida. Y los dos actuadores eléctricos son solenoides. Es una bobina con un imán que al recibir la señal eléctrica pegan. Es como un relé, digamos, hidráulico. Y la... En el caso, discúlpame, en el caso de que el cilindro sea de doble efecto, ahí se coloca una bomba para cada sentido, o cómo se hace ese control. El cilindro... No. La bomba... Volvemos acá. Esta es la bomba, ¿no es cierto? Sí. La bomba va a generar siempre presión en la tubería número 4. ¿Sí? Sí. Lo que tenemos acá es un derivador. O sea, esta palanca en un sentido va a pasar el fluido por acá y va a retornar. No lo tomes como lineal. Esto acá adentro tiene un circuito. Tiene un circuito donde, por ejemplo, en una posición del 4 va a poner presión en el 6. Este es bastante recto el circuito, mueve el pistón en un sentido, vuelve por el 8, la válvula abre una conexión acá para que el aceite vuelva al depósito.
En caso de accionarla en otro sentido, hace como una X adentro de la válvula. ¿Se entiende? Entonces el fluido que viene está en presión, siempre está en presión al 4, va a pasar, estas flechas se van a invertir, pero las de la bomba y las del depósito son siempre las mismas. El control se hace todo en la válvula. En la válvula, bien, gracias, gracias. ¿Se entendió? Sí. Es como, bueno, no sé si lo vieron en electricidad, también tenés la llave inversora, donde el motor siempre tiene dos cables y toda la conexión se hace dentro de la llave. No sé si lo llegaron a ver o solo estoy enredando más. Sí. Y el Vos sabés que último... por ahí se te corta un poco Martín cuando está hablando. No sé si me pasa a mí nomás. No, a mí también se me corta cuando hablo. Sí. Bueno, no Por ahí, sé. Capaz que si desactiva la cámara no se corte tanto. A ver, ¿cómo lo...? A ver, escape. Vamos a intentarlo. WhatsApp. No. ¿Cómo apago mi cámara? Acá. Voy a apagar la cámara. Sí, ahí está. Profe, ¿Estamos? esa válvula que estamos usando en el solenoide también sirve para aire o solamente para aceite. O sea, No, son si bien son muy similares, igual esta a modo de ejemplo, hay muchos tipos de válvula, cada fabricante tiene su catálogo. Normalmente no es lo mismo porque las presiones son totalmente diferentes. A lo mejor son muy parecidas de forma. No conozco bien el todo. Claro, porque lo veía con el material ese y digo, es un motor a presión. No, perdón, ahora se me cortó a mí. No, yo decía por una cuestión de los materiales que tiene, si soportaba presiones, porque es muy similar a la que usábamos en neumática con el aire. Sí, el tema es que en neumática vos estás trabajando con 6, 10 kilos en una línea muy alta presión y acá estamos llegando a los 600 bar, 600 kilos. Estamos casi por 100 las presiones. Por eso los actuadores son diferentes normalmente. Tienen que resistir diferentes presiones. Bueno, y la transmisión un sistema más complejo, siempre trabajando sobre el mismo circuito, tenemos el actuador mecánico que se produce a través de un mando eléctrico, pero ese mando eléctrico, en lugar de responder a una botonera o a un joystick o a algún sistema de teclas, está controlado y automatizado por una computadora o un PLC, es lo más normal de verlos en algún sistema industrial. ¿Qué es lo que hace? El PLC, acá está como modo de esquema, pero el PLC está leyendo constantemente datos de presión en el sistema, dónde está la posición de las válvulas, dónde está la posición del pistón, y en base a eso y a un programa que tiene que responder, va a tomar determinadas decisiones y va a ejecutar sobre los actuadores para producir el sistema. Un ejemplo de aplicación bastante simple sería el mando de una prensa hidráulica. Esta prensa tiene los actuadores arriba. Esta placa, la matriz baja sobre un molde donde hay normalmente una chapa, una barra, algún elemento a prensar, a moldear. Un botón normalmente de inicio. Perdón. Tenemos el botón de inicio y eso va a dar inicio al ciclo. El ciclo consiste en empujar los pistones. Una vez llegado abajo va a tocar un final de carrera o algún sistema de detección de posición de los pistones. Puede tener seteado que permanezca un tiempo o no. Y va a retornar el sistema arriba. Va a volver a levantar la placa para que el operario pueda extraer la pieza. Esto todo de manera automática, sin necesidad. Si fuera manual, el operario tendría que apretar el botón o una palanca para que baje. Una vez que llega abajo, dejar de ejercer presión y volver a apretar otra palanca o la misma palanca que sea inversora para levantar la placa. Con este sistema se hace todo de manera automática, 100% controlado por un procesador o un PLC o una computadora. Bueno, eso era un poco la cantidad de aplicaciones. Es bastante
grande, accionamiento de normalmente, por supuesto, es donde se incluya, no se requiera grandes velocidades, sí mucha fuerza y precisión, como el cerramiento de compuertas en centrales en centrales hidroeléctricas, me salió hidráulica, en centrales hidroeléctricas, movimientos de elevadores, cargadoras, los autoelevadores que vimos. Bueno, hay maquinarias, máquinas agrícolas en general, tienen un montón de sistemas. Todo lo que sea curvado y trafilado de perfiles, normalmente los accionadores son hidráulicos. No los quiero aturdir con ejemplos, después total esto queda en la presentación para que tengan un poco más de todo lo que es, bueno, la parte de conformado de chapa, plegadoras de chapa, prensas de embutir, prensas de compresión de caucho, prensas de madera también para hacer los tableros de melamina o tableros de contrachapado, prensas de forja. Bueno, eso es un poco toda la parte de movimiento. Bueno, y un poco más industriales en la parte de robótica, bueno, habrán visto alguna automotriz. Ahora normalmente también hay mucho sistema mecánico, que es porque tienen un poco más de velocidad, pero en el caso de tener que levantar piezas pesadas se sigue usando con actuadores hidráulicos. Bien, en los casos de ejemplo de aplicación, normalmente vieron que tenemos lo más simple son 4 actuadores lineales, en realidad son 3 movimientos los que tenemos, lineales, rotativos y de agarre. Que hay muchas aplicaciones que requieren mayores movimientos, entonces se requiere a combinación hidráulica mecánica para poder lograr una mayor cantidad de movimientos. En un caso de movimiento simple, accionamiento en carro, donde el pistón, en la figura 141, estoy mirando, donde el pistón está sujeto de manera fija y empuja y trae un carro. Acá tenemos un movimiento, no está totalmente sólido a la pared, para darle lugar, si este carro tiene movimiento o no, o está sobre una superficie que no es plana, el movimiento lo va a compensar acá en el giro del pistón. Bueno, la prensa también es un movimiento lineal, la parte está estática, está en un puente colocado el pistón, que es lo que vimos antes en la prensa manual, y el pistón de manera fija va a ejercer presión sobre la pieza. Acá ya empezamos a tener acciones con sentido de giro, con un sistema de palancas, por ejemplo. El pistón sólido otra vez, también con un movimiento, ejerce sobre una palanca. En este caso hay un efecto, ya la presión neumática, por ejemplo acá este sistema se usa para usar un pistón con menor fuerza que la necesaria para mover la pieza, porque tenemos una palanca que es más corta donde acciona la fuerza que donde actúa el pistón. Entonces, a mayor movimiento del pistón va a ser un menor movimiento, pero estamos multiplicando la fuerza que estamos haciendo sobre la pieza. En el accionamiento articulado es un sistema similar. Esto no sé si vieron alguna vez las plataformas elevadoras para operarios en instalaciones, por ejemplo cuando construyen los galpones o para mantenimiento de luminarias o instalaciones y sistemas en altura. Es como un carrito. Ese que son tipo tijera. Se le llama la tijera, sí. Es como, no sé si vieron alguna vez el juguete ese que apretás y sale la mano. Es como un guante de box con una especie de tijera reticulada que uno aprieta el gatillo y se extiende. Nadie lo vio. Sí, esa. Bueno, le voy a conseguir una. A ver. Bueno, vamos a aprovechar. Tiene un sistema así como de tijera que levanta un canasto. ¿Están viendo mi pantalla? Esta, por ejemplo, es una plataforma elevadora para personal o maquinaria. Lo que tiene es el sistema de tijeras mecánico. Entonces esto logra, por ejemplo, una altura de 10-15 metros con un pistón mucho más corto, porque estamos multiplicando el efecto moviendo con un hidráulico de gran fuerza, estamos
compensando el movimiento lineal hacia arriba de la plataforma con un pistón corto, porque no sería viable fabricar un pistón de 15 metros de largo para que levante la plataforma 15 metros. En cambio esto, con un pistón de 2-3 metros, estamos manejando una altura de 15. Entonces estamos multiplicando el recorrido del pistón. Todo a través de un sistema de este caso de tijeras o de palancas para poder hacer algo más alto. Y aprovechando que el pistón es muy lento. No es muy lento, es que se hace un movimiento lento para que la subida sea suave. Y al tener tanta fuerza, o sea, la fuerza que estoy ejerciendo acá es mucho mayor que la que se necesita para levantar a la persona. Pero de esta manera aprovechamos la fuerza de la hidráulica para lograr mayores recorridos. Mecanismo de cuña. Bueno, es otra aplicación del movimiento lineal. En este caso el pistón empuja una pieza con un plano inclinado que al ir hacia la derecha va haciendo que la pieza suba, la otra pieza suba. Es un sistema de por rozamiento. No se me ocurre una aplicación práctica en este momento. Imagino que alguna sistema Martín. de prensa. Sí. Se está cortando, profe. Sí, no escuchamos casi. Con el Starlink metemos la antenita. Si no te lo bajan los rusos. Bastante saladito. Sí, Bastante saladito. exacto, eso le te iba a decir. El costo va a estar picante, pero bueno. No es precio para países de sexto mundo como somos nosotros. Pantalla completa. Permitir. Bueno, volvimos. ¿Se ve? A ver. Ahí estamos. Bueno, estábamos en la parte de movimientos y cómo cambiar el sentido de uso de los actuadores con los que tenemos. En este caso, por un medio mecánico, vamos a generar un movimiento lineal de un engranaje abierto. Con un engranaje redondo lo vamos a hacer girar. En este caso, como les decía, este es una especie de lo que era el actuador. Se me borró. El que veíamos en la anterior, el accionador rotativo. Esto acá adentro, volviendo a la presentación, tenemos esto. Bueno, esto está abierto, pero existen módulos ya completos cerrados. ¿Qué tenemos? El pistón va a mover un engranaje lineal sobre uno circular. Entonces, con un movimiento lineal estamos generando uno circular. Como el movimiento del pistón es limitado, el ángulo de giro también lo va a hacer. En este caso, a través de un pistón de doble efecto con doble vástago, este era el que nombrábamos antes como para el de la dirección del autoelevador, vamos a poder generar un movimiento rotativo en dos ejes, también de manera limitada, pero transmitiéndolo con una cadena o una correa. Si empezamos aplicaciones, normalmente las distancias recorridas o los ángulos de giro son limitados, pero con mucho par, mucha fuerza. En este caso algo similar, con una rotación por cadena con dos pistones. Uno de estos son de simple efecto, por lo que entiendo en esta figura, donde uno va a tirar y cuando necesita el sentido en el otro, el que tira es el otro, para generar también un movimiento. Utilizando palancas también podemos cambiar el sentido del movimiento en un pistón de posición vertical que empuja hacia arriba. A través de una palanca, un sistema de palanca, estamos apretando una pieza, por ejemplo en una fresadora donde necesitamos sujetar la pieza con fuerza. Si bien el neumático es lo más utilizado en sujeción de piezas porque es muy rápido, en alta producción se usa neumático. En el caso de tener que aplicar mucha fuerza sobre la pieza a procesar, se usa la hidráulica. Y en este caso también estamos multiplicando la fuerza. Tenemos una palanca larga del lado del pistón y una palanca más cortita del lado del pistón. Entonces con un pistón, si bien tiene un gran recorrido, pero un pistón más pequeño, podemos ejercer una gran fuerza sobre la pieza. En caso de tener que posicionar una pieza,
En este caso se resuelve con dos pistones en diferentes direcciones. Están en perpendiculares, también se puede hacer de manera oblicua. No solo movemos palancas o sujetamos piezas, también podemos mover partes de la máquina. En el caso de un torno o una fresadora, lo que hace el pistón hidráulico es mover el cabezal, que dentro tiene el motor con el mandril y en este caso una mecha, puede ser una fresa o algún sistema de mecanizado. Entonces lo que tenemos es una buena fuerza y un buen control de la posición del cabezal para saber qué trabajo está realizando sobre la pieza. Otro efecto, bueno, en este caso mueve una sierra. La sierra también ya está conectada a un motor eléctrico normalmente y le estamos moviendo, siempre transformando el movimiento lineal en un movimiento, en este caso más circular. Este es el caso del accionamiento de una compuerta, como en la central hidroeléctrica, donde abrimos o cerramos, donde tenemos una gran presión de este lado de agua. Y normalmente, aprovechando la fuerza del pistón, esta compuerta es mucho más larga hacia arriba. Entonces, con un corto recorrido de pistón, estamos generando un gran movimiento de la compuerta. En este caso es un manipulador con un eje vertical para subir o bajar el puente y uno horizontal para el desplazamiento del carro. Algunas máquinas de ejemplo, prensas hidráulicas, que es la que vimos antes. Los pistones están de manera vertical y son normalmente de doble efecto. Bajan la matriz y la suben. Esto es una roladora de... Gracias. Esto es una roladora de chapas o en este caso una roladora de perfiles o tubos o barras, donde tenemos dos rolos. En este caso son finitos porque procesamos una barra, en este caso son cilindros a lo largo porque procesamos chapa. ¿Qué hace esta máquina? Tenemos un pistón que va a hacer que este rolo móvil suba y baje entre los dos al mismo tiempo que gira. Así que tenemos dos movimientos, uno rotatorio y uno lineal. La barra va a entrar y este pistón va a ir bajando progresivamente en cada pasada de la barra, haciendo que, como tenemos dos puntos de apoyo y una fuerza en el centro, vamos a estar doblando la barra. Y como la tenemos en movimiento, vamos a empezar a generar una curva. Podemos hacer una curva limitada o generar el círculo completo. En este caso doblamos un perfil, una barra o un tubo. En cambio en este lado, como el movimiento está en lugar de en rolos, en rodillos lineales, podemos curvar una chapa para hacer un tubo, o por ejemplo normalmente se usa para lo que es tanques, la fabricación de un tanque de chapa. Usando la hidráulica podemos doblar espesores bastante grandes, media pulgada, una pulgada, la pueden llegar a rolar por la gran fuerza que puede manejar un actuador hidráulico. Una cizalla básicamente es una tijera que usa para cortar chapa, también es un movimiento lineal ascendente, baja la matriz. Y hay máquinas muy similares a estas que son plegadoras. En lugar de tener un filo para cortar la chapa, tiene un punzón con una matriz abajo y va a generar un pliegue en la chapa. Muy preciso, se puede manejar ángulos por grados sin ningún tipo de problema. Un comparativo rápido con la neumática. Los dos sistemas son cerrados, implican una tubería para el transporte de fluido. El fluido está en ambos sistemas a alta presión, por lo cual necesitamos una hermeticidad del sistema. Los componentes, si bien lo que mencionaban antes, son muy parecidos, tenemos mucha diferencia en la robustez, ya que estamos trabajando con muy alta presión en el sistema hidráulico. El sistema para el dibujo y la esquematización son los mismos símbolos. La selección del sistema a usar está principalmente en las fuerzas que se necesitan y el recorrido que se necesita y al mismo tiempo la velocidad. Son los tres factores que determinan normalmente la selección de uno u otro sistema. Un sistema neumático es más sencillo, rápido y económico contra el hidráulico. Las presiones de trabajo en un sistema hidráulico podemos alcanzar los 600 bar, mientras que con aire comprimido estamos entre los 6 y 8. La fuerza en el sistema hidráulico es casi ilimitada, depende del tamaño del actuador, pero a mayores tamaños de actuador,
mucho mayores costos, se multiplica, por eso se usa también el sistema de palancas. Por ahí a veces es más económico generar mayor recorrido y menos fuerza, o al revés, dependiendo de la aplicación. El aceite es incompresible, por lo tanto, al contrario del aire, que el aire generando presión, a veces si hay que aplicar demasiada fuerza, se comprime el aire en lugar de mover el vástago, entonces ahí es donde perdemos precisión con un sistema neumático. La regulación es más precisa y también tenemos una velocidad menor de los actuadores hidráulicos. Los equipos hidráulicos todos necesitan de su central, son autónomos, por eso es posible colocarlos sobre vehículos, son móviles también. En cambio, en la neumática normalmente no es muy viable poner compresores dentro de vehículos, salvo que sea como el caso de un camión, donde tenés la posibilidad de grandes tamaños. Las centrales hidráulicas suelen ser mucho más reducidas en tamaño. Sistemas oleohidráulicos son más silenciosos. Desventajas, la pérdida de fluido. Acá, bueno, lo visible es la suciedad y no solo en la instalación, sino también en la infraestructura, pero el principal problema es el costo de perder fluido. En cambio, en el aire es solamente volver a prender el compresor. En hidráulica, si el fluido cae al piso, normalmente es irrecuperable, y si no, hay que hacer todo un proceso de filtrado o de limpieza para para que se pueda reutilizar. En oleohidráulica, cualquier grado de automatización requiere componentes eléctricos, como los finales de carrera, entonces ya tenemos un sistema de control adicional. En neumática es posible aplicar todos dentro del mismo circuito neumático, sin necesidad de una intervención eléctrica. Y en instalaciones con peligro de incendio o de explosión, el aceite no se usa normalmente, ya que suele ser inflamable. Y llegamos al final. ¿Están conmigo todavía? ¿Otra vez? Sí, estamos. Sí, estamos. No puede ser. Sí. Detener la presentación. Bueno, cortamos. ¿Les parece? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Quieren revisar algo? ¿Cómo? Perdón. Sí, yo le iba a preguntar si la presentación esa la facilitan en los juegos. Yo creo que ustedes tienen acceso al campus. Sí. Bueno, yo creo que va a estar disponible. Tengo que hablar bien con Ezequiel, que él es el que maneja la información, pero sí, ni hablar, va a estar. No sé si esta puntualmente, pero sí, la vamos a armar y la vamos a ir subiendo en presentación, y hay algo de bibliografía por ahí. La presentación es más títulos y por ahí está bueno leer un poco el material como para profundizar un poco. Sí, los libros ya están subidos. Sí, Ya. sí los vi. Exacto.